este webinar en el que vamos a hablar de creatividad y vamos a conocer estas historias de vida, sea un espacio muy ameno que caliente, por lo menos esta fría tarde bogotana. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos ahorita pues se van a presentar. Yo voy a decir algo así muy rápido de ellos. Andrés Millán es de la promoción 2002 y él es el fundador de Diffusion Magazine y Boutique Pro Audio. Él ha trabajado muchísimo en el tema de ingeniería de sonido, y pues también en la producción de canciones y de música de grandes artistas que ustedes ven ahí, de Juanes, de Totola Momposina, Mauricio y Palo de Agua, Pipe Peláez, Flora Martínez, Gilberto Gil, Josh Savas, mejor dicho, tiene un listado de artistas bien diverso y bien rico, y ya nos va a contar un poco más acerca de qué hace él. Está Nicolás Ramírez. Nico tiene su agencia que se llama East of Normal, que fundó en Nueva York, que es un estudio de producción de contenido independiente y trabaja también pues con grandes marcas y tiene ya una trayectoria increíble. Nos va a contar un poco más acerca de eso. Y está Tatiana González de la promoción 2005. Ella trabaja con la Fundación País Pacífico, muchos proyectos en temas sociales relacionados con trabajo infantil, embarazos a temprana edad, explotación sexual. Tati se destacó toda la vida, yo me acuerdo en el colegio por ser deportista y por ser porrista de equipos profesionales en Bogotá. También un poco siguiendo la herencia de su papá, que es un famoso comentarista deportivo del país y que todos conocemos. Y quiero darle la palabra a Amparito, que los quiere saludar hoy muy especialmente, nuestra directora. Amparito. No sé si nos está escuchando. Amparito, ¿estás por ahí? Vamos a ver qué pasa. Nati, estamos en mi computador. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Me oye la voz nomás. Que si cierran los nietos. ¿Ya? Nati, ¿ya? ¿Me escuchan? Ya te oímos, no te vemos, pero te oímos. Tienes que activar el video. Bueno, por ahora, aunque no me vean, que me oigan. Para mí es un motivo de orgullo y de gran emoción tener conmigo hoy 3 egresados de distintas generaciones. Los recuerdo mucho a todos. Recuerdo mucho a Andrés Felipe. Andrés Felipe Millán era famoso en el colegio. Todos con talentos diversos, pero con muchas cosas en común, que formaron en sus familias y en el colegio. Y sobre todo con ese deseo de hacer emprendimiento y de prestar un servicio a diversas comunidades. A Nicolás, pues obviamente, Nicolás es de una dinastía de los Ramírez, que estuvieron varios en el colegio. Me acuerdo mucho de todos. Y pues Tatis, que es la egresada más reciente, Tatis, que le decimos con mucho cariño a Tatiana, y que, como decía Natalia, fue una deportista consumada. De Nicolás recuerdo su talento para las artes
y también su simpatía. Todos eran simpáticos, pero Nicolás tenía esa calidad de hacerse como querer de todo el mundo, de hacerse querer de los profesores. Tati nos acompaña hoy, además tiene su niña ya en el colegio, o sea, ya tengo nietos en el colegio. Y pues está muy vinculada en este momento a formalizar la asociación de egresados. Ha hecho aportes muy importantes ahí y esperamos que los sigan haciendo. Pero hoy la protagonista no soy yo, son ustedes. Solo quiero decirles al final que los quiero mucho, que me siento tremendamente orgullosa de lo que han hecho con sus vidas y que quisiera tenerlos más de cerca. Un beso grande y un abrazo fuerte para los tres. Gracias, Amparito. Bueno, ahora vamos a empezar a conocerlos un poco más a profundidad y me gustaría empezar con Tati. Cuéntanos, ¿quién es Tatiana González? Bueno, Nati, primero que todo, muy buenas tardes para todos los presentes. Gracias por esta invitación, por este espacio. Amparito, yo creo que lo acaba de resumir perfectamente y es Tatiana González, antes que nada, y todos los temas profesionales, es una exalumna completamente orgullosa del Gimnasio Fontana, amante del colegio, abanderada de esta institución porque siento que lo que soy hoy en día se lo debo no solo a mis padres, sino también a todo lo que el colegio hizo por mí, porque pues indudablemente son 14 años que uno está en el colegio, que es la primera formación que yo creo que es la más importante y la fundamental para todo lo que se viene de ahí en adelante. Entonces, soy orgullosamente egresada del Fontana y digamos que muestra de eso también es que hoy mi hija hace parte del Gimnasio Fontana y es completamente feliz y creo que en unos años dirá lo mismo, orgullosamente Fontana. Soy periodista de la Universidad de Palermo de Buenos Aires y si bien la vida no me puso en los medios de comunicación laboralmente hablando, me llevó por unos rumbos que hoy en día me hacen completamente feliz y que han despertado en mí talentos que a lo mejor no era del todo consciente que quizás los tenía. Y creo que es ahí donde entra a jugar lo que hoy nos convoca en esta reunión, que es el tema de la creatividad, pues que más adelante estaremos profundizando en eso. Pero hoy en día me desempeño laboralmente en proyectos sociales con una fundación deportiva que se llama Fundación País Pacífico, con la cual operamos programas para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en pro de la niñez y la adolescencia de nuestro país, buscando prevenir embarazos a temprana edad, todo el tema de violencias sexuales, de explotación sexual comercial, infantil, y todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y paralelo a ello también me desempeño en el tema deportivo, pues que como lo mencionabas en un comienzo, ha estado en mi vida desde los primeros años. Nunca lo dejé y hoy ya, si no lo hago como deportista practicante, lo hago como entrenadora y es algo que también me apasiona completamente. Entonces, en resumidas cuentas, eso es Tatiana González hoy en día. Gracias, Tati. Gracias, muy interesante. Ya nos contarás más acerca de ese trabajo. Andrés, Andrés Felipe. Hola. Hola. Bueno, lo mío va como por otro lado. Yo voy enfocado a todo lo que viene siendo directamente artes, principalmente música. Yo me formé como ingeniero de sonido y básicamente he venido trabajando con muchos artistas en diferentes aspectos. Entonces, mucho de la música que seguramente ustedes escuchan en casa ha pasado de alguna forma
por manos mías, sea en mezcla, en grabación, en producción, en algún tipo de aspecto de pronto de diseño del espacio donde trabaja el artista. Entonces, como lo mencionaba justamente Natalia, yo he tenido la fortuna de trabajar desde Jarabe de Palo, Juanes, Totó la Momposina, pasar de un bolero al otro día hacer un reggaetón, luego pasar a hacer jazz, música clásica, Marta Gómez con la Filarmónica Juvenil, y es muy rico, es muy enriquecedor porque tal vez al tener una mente tan inquieta, que creo que como decía Amparito, era muy conocido por ser un poco inquieto en el colegio, eh, me ayuda a evitar esa monotonía porque todos los proyectos, toda la música, todos los artistas son diferentes. Hacer un Mauricio y Palo de Agua no va a ser lo mismo que trabajar un disco de jazz con Flora Martínez o con cualquier otro artista, además de, por ejemplo, apoyar en tema de equipamientos para grandes giras. Nosotros hemos tenido la fortuna de vender equipos para artistas como Camilo, ¿no? Que sé que hay mucha gente que acá seguramente lo identifica, y desde Maluma y apoyando ahorita, por ejemplo, muchos de los equipos de nosotros están girando con Karol G, con Camilo, con Balvin, con muchos artistas. En ese sentido los apoyamos a los ingenieros. Entonces, muy enfocado hacia las artes y lógicamente, pues toda esa formación del colegio, como lo decía Tatiana, ayudó mucho a poder desenvolverse uno dentro de todo ese ámbito. Lo digo porque yo recuerdo mucho en el colegio todo lo que venían siendo estas selectivas como de estéticas que teníamos, y pues estaba la opción de deportes slash artes, ¿no? Y yo pues siempre, o sea, todas las presentaciones del colegio, pues yo estaba siempre tocando con la banda, porque había mucho todo lo de teatro y todo eso, y desde ahí pues empieza como toda esa raíz a entrar en ese camino de la música. Ujú. Bien interesante, o sea que nos ayudas a conseguir boletas para los conciertos y todo. Eso es lo que regularmente. Bueno, vamos con Nico. Nico, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Nati? Bien. Bueno, Amparito, qué felicidad verte. No te veía hace 1000 años. Igualitica, pero qué felicidad porque sí trae muchas memorias. ¿Quién es Nicolás? Pues no sé, creo que todavía estoy como en el camino de crecer y entender, pero digamos que a manera de resumen, pues yo me gradué de administración, no sé por qué. Si en el colegio siempre estaba pintando o estaba tocando batería o estaba haciendo cualquier cosa, digamos que creativa. Pero pues me metí por el camino de diseño gráfico y por ahí me fui desenvolviendo y empecé una agencia muy pequeña hace 10 años con mi hermana, que también es exalumna del Gimnasio Fontana, porque éramos una familia grande. Creo que alcanzamos a hacer en algún momento, creo que 9 Ramírez en el colegio, 8 o 9 Ramírez, entonces los teníamos regados desde transición hasta décimo. Eh, y bueno, yo tuve una revista en Miami por 5 años y por ahí fue cuando empezamos como a abrir camino y a descubrir como por dónde nos íbamos a meter. Y de ahí empezamos una pequeña agencia que se llama East of Normal, que empezó pues en la sala de mi casa y, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y pues mucho cariño, mucho trabajo, mucha creatividad y ya hoy en día pues tenemos un pequeño edificio en Manhattan y estamos súper orgullosos, hacemos mucha fotografía, hacemos muchos videos comerciales y por ahí yo me fui desenvolviendo como director y como fotógrafo y pues a eso me dedico más que todo y pues a manejar la agencia. Ujú. Muy bien, Nico, gracias. Em, hay una pregunta para conocer a las personas que creo que es muy profunda y a veces puede ser difícil de contestar. Yo ya les pregunté qué hacen, quiénes son, em, pero hay una pregunta que está relacionada con el propósito y que responde al ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? Yo creo que ustedes son personas que con lo que han dicho hasta ahora podemos decir que tienen una autenticidad enorme y que están trabajando en cosas que realmente están conectadas con lo que ustedes son como seres humanos.
Si yo les hago esa pregunta, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Qué me dirían el que quiera contestar? Bueno, yo me animo, Nati, y en realidad te digo que yo hoy hago lo que hago porque mi motor de vida, que es mi hija, hace que yo desempeñe mi labor con pasión y con amor, porque al estar trabajando con la niñez del país, he tenido la oportunidad de ver que nosotros vivimos en una caja de cristal realmente, o sea, lo que yo he alcanzado a conocer trabajando en municipios a los que creo que si no es por medio de estos programas jamás habría llegado, me ha permitido tener una sensibilidad tan profunda que a la vez me ha logrado avanzar en mi labor como mamá, y eso es lo que día a día me impulsa a no bajar la guardia, a que si bien es complejo porque las condiciones sociales del país hace que este trabajo no sea sencillo, pero esa dificultad, entre comillas, me motiva día a día a luchar con más fuerza y a ser como un ejemplo desde lo profesional para Salomé, y que ella de cierta manera entienda lo afortunada y bendecida que es, porque finalmente uno no sabe, como dice el dicho, lo que tiene hasta que ve otras cosas que de verdad son difíciles. Sí. Wow, muy bonito eso. ¿Quién quiere hablar, Nico o Andrés? Dale, Nico. A ver, yo siento que yo hago lo que hago porque me trae, y siento que pues tomó bastantes años para llegar allá, pero porque me trae paz y porque me trae felicidad. O no sé si paz, pero probablemente tranquilidad o peace of mind, porque siento que si estuviera haciendo alguna otra cosa estaría, o sea, sería miserable. Entonces, yo siento que todo lo que hago bueno, pues Nati, tú sabes como nuestra trayectoria y siempre vamos como abriendo caminos y ahorita con lo del coffee shop y con todo eso es porque en realidad, pues me llena. Entonces, viene de un sitio obviamente de satisfacción, digamos que egoísta, pero pensando pues en mí primero, ¿qué me hace feliz? Y en base a eso, pues hemos construido una familia, así como Amparo construyó el Fontana, en el cual digamos que fomentamos un ecosistema que trata de promover lo mismo, ¿no? Pues pasarla rico y estar tranquilo. Entonces yo siento que lo que he hecho en estos años es como que construir una empresa en la cual yo puedo ir todos los días, o no, pues digamos que no todos los días, pero no todos los días son, no, pues hay días en los que hacemos cosas que no nos gustan o que no disfrutamos, pero sí he tratado de construir una empresa en donde pues la idea sea venir a pasarla rico y a tener tranquilidad y así hemos montado eso. Entonces yo creo que yo hago lo que hago porque me hace feliz, suena súper cliché, pero o sea, realmente todos los días yo como que miro y digo, ok, esto fue lo que hice a las 10, a las 11, a las 12, me encanta. Y así pues construimos esta empresa. Te apasiona, se te nota. Sí, 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 sí. O sea, yo no podría, no sé, no podría estar en un trabajo donde no disfrutara lo que hago. Muy bien. Andrés. Bueno, pues mi propósito siempre ha sido realmente en función de lo artístico. Yo siento que toda mi formación y toda esta proyección que he venido haciendo tantos años, siempre lo he dicho también en todos los talleres que doy como a nivel mundial, siento que es la intersección perfecta entre lo artístico y lo técnico. Y lo bonito de esto es conocer la música desde donde muchos de ustedes no han tenido la fortuna de conocerla, y es desde un metrónomo, desde una maqueta, desde lo que fue y lo que no fue. Muchas veces hay canciones que han salido al mercado y uno le comenta a los compañeros y les dice a los amigos, esa canción no era así, y la cantidad de historias que hay detrás. Además de muchas veces los artistas, lo engrandecidos y poderosos que ustedes muchas veces los pueden ver, no se imaginan la vulnerabilidad que tienen al momento de estar en un estudio de grabación, y es la forma de poder canalizar para llegar a la visión que tiene ese artista. Y, y eso es muy bonito porque es la forma de ayudarlos a ellos
a llegar a su público, que puede ser un nicho específico o puede ser un disco muy íntimo para ellos o para sus padres o para sus hijos o para lo que sea, y poder compartir con ellos y ser uno parte no solo del propósito personal de uno, sino también de los objetivos y proyectos de vida de otras personas, es muy gratificante. Y ese creería yo que es mi propósito, ayudar a canalizar al artista a llevar su música, a potencializar su visión y llegar a tocar mucha gente, ¿no? Porque es millones de personas con las que se identifica una persona. Y eso para mí es como mi propósito. Ujú. Bueno, increíble, increíble, porque pues, son propósitos muy diferentes, pero que tienen un impacto, yo diría que pensando en mucho en el tema que estamos trabajando hoy en el colegio también de sostenibilidad, todos son proyectos que tienen un impacto sostenible en el mundo, en la vida de otras personas. Dentro de este proceso de llegar ustedes a descubrir ese propósito y a trabajar en él y a impactar el mundo, ¿cuál es el rol que ustedes creen que ha jugado la creatividad en ese proceso? Nati, yo creo que todo. O sea, en mi caso, si te das cuenta, yo estudio periodismo, pero al momento de enfrentarme a la vida laboral, de no haber sido por lo que el colegio me brinda en términos creativos, pues prácticamente uno casi que se ahoga en un vaso de agua porque las oportunidades laborales en el medio del periodismo y de las comunicaciones en este país son muy reducidas. Entonces, si yo no hubiese hecho uso de esa mágica herramienta que es la creatividad, creo que hoy todavía estaría buscando por la vida qué hacer laboralmente hablando. Entonces, reúno todas esas herramientas que el colegio me brinda, que la universidad me aporta en términos académicos, y es cuando aplico todo eso en los proyectos sociales en los cuales estoy involucrada, porque pues yo creo que finalmente el tema académico nunca está de más y todo lo que tú aprendas en la vida es ganancia. Entonces, si bien no me desempeño dentro del tema del periodismo, sí la carrera me ha aportado muchísimo para tener mucha más facilidad de llegar a estos niños en lo que tiene que ver con las comunicaciones, de saber cómo hablarles, de saber cómo llegarles, porque claramente es una población que tiene cierta prevención y que no se te abre tan fácil al momento de tú llegar por primera vez. Entonces tienes que hacer uso de esas herramientas de comunicación, de creatividad, de innovación, de imaginar cómo poderles llegar para que ellos no sientan que están siendo atacados, sino por el contrario, que está llegando una persona amiga que quiere ayudarles y que quiere sacar lo mejor de estas personitas y mostrarles que hay una vida más allá de las dificultades por las que ellos atraviesan. Y también hago mucho uso de esta creatividad para tratar de formar en ellos un proyecto de vida y hacerles ver, por ejemplo, con mi experiencia en el tema deportivo, que el deporte es un gran camino para triunfar y que no siempre tiene que ser el área súper académica, sino que las artes, el deporte, la ciencia, todas esas áreas les pueden abrir muchísimas puertas y que son personas muy capaces para ser grandes profesionales en el futuro. Entonces, creo que la creatividad siempre ha jugado un rol muy importante y protagonista en todo lo que tiene que ver con mi vida laboral y profesional. Y es muy interesante lo que dices, Tati, porque vuelve un poco al tema de la sostenibilidad y es la sostenibilidad y la creatividad. En particular, se piensa que la creatividad es exclusiva del mundo artístico o del mundo científico, ¿acaso? Y que la creatividad no puede ser aplicada en lo social. Y ahora hay una tendencia muy grande con este tema de sostenibilidad a que las personas que tienen ese interés por trabajar en estas áreas se formen en innovación. De hecho, hay muchos cursos ahora de innovación y creatividad social. Y es demostrar cómo la creatividad es una herramienta que eso es una capacidad, una cualidad un hábito para enfrentar la vida que tú puedes desarrollar y aplicar en cualquier área, ¿no? Nico.
Nati, a ver, ¿qué te cuento? Pues, a ver, yo veo la creatividad desde un punto de vista, creo que lo que estamos mencionando, muy macro. Primero que todo, yo pienso que la creatividad no está por fuera, no hay que ir a buscarla, sino es un movimiento que nace de adentro, que tenemos que encontrar, escuchar, dejar fluir y ya, y seguir. Pero para mí la creatividad siempre, pues en mi vida, en mi carrera, en mi vida personal, pues que hemos tenido ciertos challenges, es la manera de resolver cualquier tipo de problemas. Entonces, ya sea un problema, digamos, en el sistema más artístico o básico, digamos, un diseñador gráfico, cómo soluciona diagramar una valla para cierto propósito, o un ingeniero, cómo meterle unos bajos, un ritmo de jazz o algo para una canción que, digamos, tiene una fusión de otro tipo, o un artista de cómo comunicar o un director de cómo comunicar drama o miedo. Esa es la parte como más clara, pero yo siento que la creatividad es desde un punto de vista, digamos, si yo me estoy mudando de Bogotá a Nueva York, ¿cómo me voy a mudar? ¿Cómo me las voy a ingeniar? ¿Cómo llego allá? ¿Llego allá y qué hago? ¿Qué pregunto? Necesitas creatividad para solucionar todo eso. Si eres un abogado y estás perdiendo un caso, necesitas creatividad para ver cuál es la estrategia para darle la vuelta y de pronto ganarlo. Si eres un arquitecto y esta puerta no te cuadra o este baño no te cuadra, necesitas creatividad. Es como esa mezclurancia de todo lo que sabes y todo lo que has vivido para tratar de aplicarlo al problema que estás tratando de solucionar, ya sea oír a un artista o ayudar a un niño o cómo comunicarle a una persona que ha pasado, a unos niños que han pasado por ciertas cosas, cómo les comunico un mensaje para que les entre derechito. Entonces a mí me ha pasado que la creatividad, pues sobre todo porque el camino, digamos que del Fontana a Nueva York ha sido largo y ha tenido mucho trabajo, es cómo nos ingeniamos llegar de acá a acá. Y el acá y acá pues se aplica para todo. Para mí es, o sea, puede ser un diseñador de modas mirando cómo terminamos esta colección que es solo de cueros. O yo si estoy haciendo un comercial y es como que cómo me invento para que vender este maquillaje de cierta manera. Entonces, yo siempre trato como de no limitarla ni a las artes ni a cierto campo, porque entonces esta conversación sería solo para la gente que quiere estudiar artes o que quiere irse por ese camino. No, para mí, o sea, yo la veo en todo, o sea, yo la veo en un semáforo, como se lo ingeniaron, como la cebra de la calle, o sea, absolutamente un paquete de chicles, digo, oye, ¿cómo se inventaron esta vaina? Y siempre fue como, es el camino que tomamos a solucionar un problema o llegar de acá a acá. Me encanta lo que dices y ahí rescato dos palabras, ¿sabes? Proceso y camino. Me encanta cuando hablas de llegar de un lado a otro, porque es que lo que asume la gente muchas veces, y es tristemente aún es una creencia comúnmente aceptada, que la creatividad también es producto de la casualidad o de una eureka. Y cuando tú hablas del camino que has recorrido desde el Fontana hasta Nueva York, que lo conozco de cerca, muchas cosas, ha sido un camino de lucha, de aprendizaje, pero también de rigor y de disciplina. Entonces ahí lo que vemos también es que la creatividad tiene que ver con eso, tiene que ver con una disciplina y con un método y con un objetivo de alcanzar algo, de llegar del punto A al punto B y requiere un proceso, ¿no? No es como el eureka en la ducha que, uy, se me ocurrió la idea y ya, y la logré, ¿no? Sí, exacto. Y eso es como, pues, lo que te digo, para mí, como yo lo veo, sí, es un camino. Es un camino y es que me invento, esta piedra me sirve para esto y este palo me sirve para esto y si lo acuesto así cruzo el río, o sea, y ahí te das cuenta y todo ese proceso, para mí, ese proceso es la creatividad. Muy chévere. Gracias, Nico. Andrés Felipe, música. Bueno, para mí la creatividad es un factor importantísimo. Eh, lo que les decía a ustedes, a mí me llega una canción y es guitarra-voz, piano-voz. Lógicamente, a veces llegan mucho más completas, pero dentro de todo ese proceso de la reorganización de la canción, hay que pensar desde la estructura y hay que pensar en la creatividad en muchos factores de cuál es el público objetivo que tiene el artista, qué quiere lograr con la música, definir la instrumentación.
Hay canciones que puede ser solo guitarra-voz y funcionan muy bien, y hay otras que puede ser con una orquesta gigantesca. Y sobre eso, pues hay muchas variaciones dentro de todo ese proceso creativo. Yo siempre pongo un ejemplo muy bonito. Hay una canción de John Mayer que seguramente todos ustedes han escuchado que se llama Daughters. Esa canción es guitarra-voz, es lo único que tiene esa canción. No tiene sino la guitarra y la voz de John, no tiene nada más. Y la batalla eterna que tuvieron Jack Joseph Puig, que fue su productor con él, fue justamente porque cuando se grabó esa canción originalmente estaba full banda, batería, bajo, o sea, 200 canales de todos los instrumentos que se quieran imaginar. Y esa canción es perfecta, guitarra-voz, y funcionó muy bien así. Y eso es basado en todo lo que viene siendo ese proceso de la creatividad, de buscar nosotros cómo empoderamos una base tan elemental que nos ofrece el artista, en poder magnificarla y llevarla más allá incluso de lo que él esperaba. Y eso implica muchos procesos creativos, tanto de la base de composición y arreglos de los instrumentos, pero también de muchos procesos creativos hacia la captura de estos instrumentos y el procesamiento de la señal en la postproducción. Entonces, yo creo que los músicos, además de que se divierten mucho en el estudio de grabación conmigo, les parece súper entretenido la cantidad de cosas súper extrañas que se han logrado, sonoridades y texturas. Es decir, yo he metido hasta micrófonos en chimeneas en estudios de grabación, he colgado diferentes elementos, digamos que, digamos, procesos creativos de adherir micrófonos a los músicos como no es regular, y esa creatividad los lleva a ellos también como a salir de su zona de confort y a llevar la música mucho más allá. Y es un ejemplo y un ejercicio muy bonito que muchas veces hago con varias personas, y es como las limitaciones también te llevan a exponer tu creatividad. Si yo te digo que hagas un dibujo, pero que no puedes levantar la mano, va a ser muy diferente a si te digo que puedes hacer lo que quieras. Y va a ser muy diferente si te digo que solo puedes usar líneas rectas. Y si tú tomas para hacer el dibujo solo de un rostro y te pongo 5 condiciones que te limitan y vas a trabajar maniatado a ciertas condiciones, te va a llevar a sacar esa creatividad que posiblemente tú desconocías. Y muchas veces la gente ve las limitaciones como algo muy malo, y a mí realmente me parecen muy favorables porque te llevan a probar algo nuevo. Y siempre le he comentado a todo el mundo que lo lindo de la vida es cuando sales de tu zona de confort. Lógicamente al principio no es tan divertido, ¿no? Como que no es tan agradable, pero lo lindo es que cuando pasa algo y, no sé, o sea, muchas veces algo trágico o que se arruinó la vida por X o Y razón, o tengo que moverme a otro lado, como decía Nicolás, salir de su zona de confort te lleva a probar cosas nuevas, tanto en gastronomía, en la vida, conocer gente, la cultura, tantos aspectos que eso te enriquecen como ser humano y va alimentando a que, digamos, en cierta forma tu creatividad también madure. Entonces, para mí es súper lindo porque yo he trabajado con artistas de más de 70 países. Entonces, yo un día puedo estar haciendo X género y otro. Por ejemplo, estoy trabajando en un disco de un artista que tiene descendencia filipina y latina y está radicada en Estados Unidos y hace hip hop electrónico fusionado con otra cantidad de géneros, y cada canción que me llega es rarísima, pero es súper entretenida. Y he trabajado con gente de Suecia, y he trabajado con gente de Asia y de África, y ha sido súper lindo porque es diferente. Es frustrante en cierta forma no entender la letra, ¿no? Porque me llegan idiomas que, ni idea, pero es súper lindo porque muchas veces eh, ni siquiera es importante, me hago entender, como que sientes un poco como de lo que quiere transmitir ese mensaje a través de la música, ¿no? Como si hay nostalgia, tristeza, ira, como esa sensación, y me parece súper lindo y lo trato de plasmar a través de un proceso creativo. Entonces, en mi caso, si no existiera la creatividad, pues sería, o sea, no estaría haciendo esto, ¿no? Estaría haciendo, creo que ese trabajo de oficina que seguramente, pues, a algunas personas les funciona, pero yo no soy
de estar así como en un cubículo encerrado trabajando, ¿no? Me encanta lo que dices también desde tu trabajo y tu proyecto de vida, porque pues entiendo que tu trabajo tiene mucha ingeniería y de rigor. Entonces tú nos hablas de estructura, de que se requiere una estructura y cuando empiezas a hablar de cómo creas una canción, es un proceso de exploración, que explorar es uno de los verbos de la creatividad. Exploras, integras elementos y me encantó una palabra que usaste súper bonita que es engrandecer, porque yo creo que la creatividad engrandece el espíritu humano y engrandece muchísimo lo que hacemos porque precisamente está relacionado también con lo que dices de salir de esa zona de confort, ¿no? De movernos del lugar habitual a ver las cosas desde diferentes perspectivas y también otra palabra que mencionas y es tomar riesgos, ¿no? Entonces ahí vemos como una palabra que a veces solo asociamos a hacer un cuadro bonito o a inventar algo nuevo, trasciende a muchos escenarios e impacta la vida y el trabajo de mucha gente. Hay algo muy bonito que me gustaría agregar, perdóname. Y lo que Dale. siempre le digo a la gente cuando está entrando en la producción musical y lo bonito y lo que me encanta de mi carrera es que nadie muere. Puedes probar algo, o sea, esto no es como medicina, que estás haciendo una cirugía en corazón abierto y dices como sería cool hacer esto y probar si funciona, porque no va a ser una buena idea. Pero lo bonito acá es que digamos que este tiene el control Z, ¿no? No funcionó, puedo ir hacia atrás, pero puedo hacer esa prueba y error para llegar a muchas ideas. Entonces puedo ser muy arriesgado, a diferencia de pronto de otras carreras que ese riesgo te puede costar la vida o te puede costar literalmente irte a la quiebra o a una consecuencia pues muy, muy agresiva. Claro, claro, sí es cierto. O sea, hay riesgo y hay cierta aversión al riesgo, pero las consecuencias de una equivocación no son tan graves. Y de pronto esa equivocación te lleva a descubrir cosas nuevas, ¿no? Es lo que quieres decir un poco. O sea, ustedes han hablado mucho como en términos generales de cómo la creatividad ha estado presente, pero de pronto alguno de ustedes recuerda un momento específico o un desafío que han tenido en ese camino profesional en el que han dicho, uy, esto me salvó. O sea, si yo no hubiera pensado así, no hubiera logrado sobrepasar este desafío. Una situación particular, un desafío puntual en el trabajo, que recuerden. Sí, Nati, digamos en mi caso, cuando tomamos toda esta aventura de arrancar con bienestar familiar en los programas, se hace una propuesta que era muy macro y que, digamos, al ICBF no le sonaba del todo precisamente por la magnitud del programa, porque se quería abarcar demasiado y de cierta manera con una limitante que era hacerlo únicamente a través del fútbol. Entonces, en una de esas reuniones donde estábamos haciendo ya la propuesta para el sí o el no, yo hago parte de esa reunión y en medio de la conversación se me ocurre, porque en un comienzo se iba a trabajar únicamente con niñas y no con niños, sino era únicamente femenino el programa. Recurro a mi proyecto de vida, a mis gustos y a mis pasiones, tomando de la mano, pues como esto de... Y le digo a la directora de ese entonces de bienestar, ¿por qué no mezclamos fútbol con porrismo? No a todas las niñas les gusta el fútbol y el porrismo hace un poco más, como más fiesta, todas las actividades por lo que tiene detrás de la música, el baile, los colores, el canto. Entonces, fue esa propuesta la que enganchó a Bienestar Familiar en ese entonces para darnos el sí y empezar con estos programas. Entonces, digamos que en ese caso en particular, creo que si no hubiese sido como por lo que te digo de la creatividad que ya traía inmersa en mi ser gracias a la formación académica del colegio y como lo decía Nicolás hace un momento, todos la tenemos en nuestro ser, simplemente
hay que escarbarla y despertarla para poder hacer uso de ella. Si no hubiese sido como por eso, creo que hoy la historia sería otra. Entonces, puntualmente en esa situación en mi vida laboral, jugó un rol muy importante la creatividad. Muy bien, Tati, gracias. ¿Alguien más quiere compartir, Nico o Andrés? A ver, estaba tratando de pensar como en algún ejemplo específico, pero yo creo que lo que más me ha pasado y lo que más he aprendido, digamos, con la experiencia es que pues uno ve más lejos cuando se para en los hombros de un gigante. Entonces, sí ha pasado de pronto es que está uno bloqueado o está uno como muy metido en lo suyo y en la idea que se le ocurrió a uno. Y lo que sí me ha pasado es que viene una idea de alguien de donde menos te lo esperas. Un intern o una persona, o un ejecutivo de cuentas o algo así, que vuelve y reitero que la creatividad simplemente viene de donde, o sea, es de donde sale. Entonces sí nos ha pasado mucho acá que desde un eslogan de una campaña o alguna cosa o alguna solución o algún cambio de dirección ha venido de simplemente oír a otra persona o de como que sea, dejar el ego a un lado y simplemente oír, escuchar, aprender y que estas ideas vienen de donde sea. O sea, yo he tenido casos donde literalmente tenemos de hecho, un ingeniero acá que dice, oye, ¿y si hacen esto? Y con pena, ¿no? Claro, qué pena yo me meto, ¿no? Pero pues ahí los oí hablando que y de ahí sale una vaina pues gigante y ahí prende los motores todos los creativos, ¿no? Y se van, y esa idea coge fuerza. Entonces, no se me ocurre como una anécdota en específico, pero sí hemos tenido una democracia muy bonita en el equipo en el cual como que fomentamos, vea, en inglés decimos dare to fail, como Ujú. dare to fail, como no le dé miedo embarrarla porque de ahí me parece que una vez me contaron una historia que creo que YouTube tenía, tenía como que un martes al mes o un martes a la semana y se llamaba como The Bad Idea Tuesday. Y trataban de promover, decía, vea, aquí vote todo lo que se le ocurra para las canciones, porque de todas estas malas Dale hay algo. una buena. Y lo que uno considera de pronto malo, lame, aburrido, otro lo ve con otro ángulo y dice, uy, de aquí lo que hacemos es esto. Entonces, yo por este lado es más como que aprender a oír, aprender a debatir, como remover el ego de estas situaciones, porque estas ideas pueden salir de cualquier lado. Andrés. Bueno, pues agregando lo de Nicolás, mucha gente no lo sabe, pero cuando se hacen discos, si ustedes escuchan 10 canciones que tiene el disco, realmente se trabajaron 24 canciones o más. No todas clasifican. De hecho, Nicolás me hizo acordar de un disco, pues de un artista, que el primer disco que sacaron con ese concepto se llamaba Let's Talk About Feelings, y luego sacaron un consiguiente disco que se llamaba Let's Talk About Leftovers. Entonces era todo lo que había sobrado de los otros discos y nunca entró y no clasificó en nada. Y fue un disco muy exitoso, ya lógicamente con otro trabajo y otras cosas, pero dio como para un disco de 20 canciones. Y pues bueno, es de toda la creatividad. Y yo pues también que soy emprendedor y tengo mis compañías, les digo que la gente no lo sabe, pero son más fracasos que triunfos. Pero fracasar no es malo porque siempre aprendes y siempre te lleva a ir más allá. Entonces el fracaso es súper bonito en ese sentido, ¿no? No digo que siempre estén fracasando, por supuesto, sino que no se frustren por fracasar, porque particularmente si trabajan en emprendimientos es algo absolutamente natural dentro del proceso. Eh, Dentro de mi experiencia de vida, pues han habido muchos, evidentemente, en ese aspecto de lo que mencionas de desafíos. Un reto muy grande para mí fue cuando yo entré a trabajar en todo el mundo de teatro. Yo trabajé mucho tiempo en un teatro que hoy día se llama el Teatro Cafam. Cuando yo entré, ese se llamaba el Teatro de Bellas Artes de Bogotá, nuevecito.
ese teatro yo entré como nueva necesidad por 3 meses y duré más de 6 años trabajando allá. Y fíjate que pues fue una época muy linda en el sentido de que el Colón, el Teatro Colón estaba cerrado por remodelación. El Roberto Arias Pérez, que ustedes lo conocen como el Teatro Colsubsidio, estaba cerrado por todo el tema de sistema contra incendios, la red contra incendios. El Jorge Eliezer Gaitán estaba en reestructuración, y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo no existía. Entonces el único teatro que quedó en esa época fue el Teatro de Bellas Artes. Entonces nos llegó todo, todo, o sea, literalmente todo. Ópera, corporativos, colegios, o sea, Festival Iberoamericano de Teatro, el teatro no daba abasto. Y uno de los retos grandes fue trabajar ópera. La gente no se imagina lo complejo que es en la trasescena de tener cientos, literalmente cientos de personas en el escenario para poder meter en una historia a la audiencia. Si nunca en la vida han ido a una ópera o una zarzuela, yo les digo que háganlo como un ejercicio. Es súper lindo y lleven a sus hijos, o ballet, que es con orquesta y todo este tipo de cosas, porque lo bonito y lo lindo es de, por ejemplo, ver todos los cambios, todo lo que sucede en la escenografía. Y el reto grande que me tocó a mí es que yo, como ingeniero de sonido, tuve que aprender a hacer iluminación y maquinaria escénica. La maquinaria escénica es todo lo que hay tras bambalinas para subir y bajar con sistemas contrapesados o con motores para hacer un cambio de que si estamos en un bosque y luego cambiamos a otro en un lugar cerrado, pues hay que hacer el cambio en segundos de toda la escenografía. Seguramente lo han visto en los espectáculos que hace el colegio para fin de año, me refiero en diciembre, este tipo de elementos y musicales. Eso tiene que ser súper rápido. Entonces, nosotros hicimos una obra súper linda con la ópera de Colombia que se llama Manon. Y en esa ópera que nosotros hicimos, que de hecho creo que es una opereta, había que hacer un cambio y el diseñador, que era argentino, hizo muy grande la escenografía para lo que era, o sea, la diseñó como por un teatro más grande. Y había que hacer uno de los cambios. Y el reto grande fue que uno de estos trastos impactó y chocó contra la estructura del teatro. Estamos hablando que son elementos de 2 toneladas, más o menos de 1 a 2 toneladas que se mueven. Y hay, digamos, como los artistas y demás, y cantando. Y esto implicó bajar el telón. Lo gracioso es que el público nunca se dio cuenta y pensaron que era un acto que duraba 5 minutos y la gente igual aplaudió y se acabó. Pero se imaginan ustedes toda la tragedia en trasescena porque habían 2 artistas y si caía un trasto, pues corría en riesgo la vida del artista. Y fue el reto de aprender a sobrellevar bajo muchísima presión este tipo de elementos, de cómo sobrellevar el espectáculo, porque en esa época cancelaron el show, le costaba de 500 millones a 1.000 millones de pesos al teatro cancelar una función. Más la vida, lógicamente, que es mucho más valiosa. Y ese tipo de retos fueron los que me llevaron como a aprender a sobrellevar en situaciones muy complicadas que a todos se nos presentan en la vida. Entonces hay gente que se sorprende cuando hay cosas muy críticas, y esto se lo aprendí a Missy, que ella nos comentaba de situaciones porque nos pasaron casos también muy delicados con Missy, y ella nos comentaba que pues para ella eso no era tan crítico porque había tenido situaciones más difíciles. Y Missy, por ejemplo, en ese caso me enseñó a mí a cómo sobrellevar situaciones como muy estresantes, en poder sobrepasarlas con toda la tranquilidad del mundo. Y eso fue para mí lo que me ayudó a nutrirme mucho, como, no solo como profesional, sino como ser humano. Muy bien, muy bien. 3 ejemplos bien interesantes. Voy a hacer una pausa en las preguntas que yo tenía porque hay una pregunta para el que la quiera responder de Carlos Augusto Jaramillo. Él nos dice: además de crear espacios sin miedo, ¿qué otros elementos deben estar presentes en el mundo empresarial para procesos colectivos de creatividad?
como qué condiciones son necesarias para que esa creatividad se pueda dar en un escenario de trabajo, creo que es la pregunta de Carlos Augusto, el que quiera contestarla. Yo creo que la confianza Ujú. y la escucha, porque uno no se las sabe todas. Entonces, en una colectividad empresarial, sea el ámbito que sea artístico, académico, médico, si tú no estás en la capacidad de escuchar al otro, todo este proceso creativo no va a tener el éxito que puede arrojar diferente así si se trabaja colectivamente, dejando el orgullo de lado y poniendo por encima la confianza y, y el querer crecer de la mano de los demás. Muy bonito, confianza. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo creo, para mí, bueno, yo vuelvo y lo digo, que es ese dare to fail, de que no le dé miedo Equivocarse. equivocarse. Yo siempre digo, creo que oí esto hace años y se me queda en inglés, que dice, I've learned so much from my mistakes that I'm considering making some new ones. Sí. Porque, o sea, la verdad es que todos hemos aprendido tanto de nuestros errores que la verdad, o sea, toca mirar para adelante y decir, pues, ay, ¿cuáles son los nuevos que voy a hacer para aprender las cosas que no he sabido? Me parece que libertad, o sea, crear un ecosistema, una empresa o un ambiente donde haya libertad de expresión es súper importante porque si los compañeros no se sienten cómodos de hablar, pues nunca vas a oír esas voces. Entonces, digamos, por lo menos acá nosotros nos hemos encargado no solo en espíritu, pero físicamente también, o sea, tenemos un bar, tenemos un café, tenemos un patio, o sea, esto es un playground. Y me parece que si está en esas condiciones de libertad, de confianza, de no tenerle miedo al fracaso, pues me parece que si tú pones todas esas cosas ahí, pues ya si no sale la creatividad, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces, para mí estos son como elementos que por lo menos yo me he encargado de decir, vea, si entrego todo esto acá, pues hágale. Bueno, volviendo un poco al colegio y ya para ir cerrando con algunas preguntas para dar espacio al público, em, si yo les dijera, para ser un poco más concretos, en una frase, porque además esto como persona de marketing me interesa escucharlo, porque es un reason why, un argumento de venta. Si yo les dijera en una frase, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que ustedes consideran que les ha dejado el gimnasio Fontana? El gimnasio Fontana me ha enseñado a bla, 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 pum, muy concreto. Eh, en mi caso, yo puedo resumírtelo diciendo que el gimnasio Fontana me enseñó a ser yo misma y a no tenerle temor ni al fracaso ni a la derrota, sino por lo contrario, sobreponerme a eso y tomarlo como una oportunidad de triunfo y de victoria mediante la creatividad. Entonces, el colegio siempre me permitió ser yo misma, sin prejuicios, sin señalamientos, sin ser juzgada y sin tener miedo a equivocar. Wow. Poderoso, poderoso, Tati. Andrés, Está difícil. Una frase. Yo que me siento en la palabra, yo creo que ya me quiere prender en fuego más de uno. Pues yo te digo que en una frase, a mí lo que me dejó el colegio fue en que a pesar de que habían muchas opciones, digámoslo así, era siempre en perseverar a trabajar en lo que realmente me apasionara, para realmente ser feliz, me hago entender, no ser alguien por cumplir con un requisito de X o Y persona o de la sociedad, sino ser un individuo que trabajara en pro de lo que realmente lo mueve en la vida. Y eso fue lo que me llevó a mí en el colegio.
yo lo he mencionado en el pasado, y es, yo siento como de esas pocas personas en el mundo que vieron lo que mucha gente no vio, fue Amparito, ¿no? Ella vio algo en mí que nadie más veía, porque, no sé, confió mucho en mí en ese sentido, y para mí eso fue algo que me dio mucha confianza y algo muy lindo. Yo tuve la oportunidad de ganarme 2 becas con mi universidad por el promedio más alto de toda la Facultad de Ingeniería. Y de las cosas más lindas, más que todo ese proceso, fue cuando yo recibí una carta de Amparito en felicitación de eso, y para mí eso fue súper lindo, porque sabía como que cumplí, ¿sí me hago entender? No, no que fuera algo que estuviera buscando, sino como que fue algo de, ella creyó en mí desde el principio, y qué bueno que se cumplió como ese objetivo. Ujú. Muy bonito. Trabajar por lo que apasiona, ¿no? Nico. Para mí es supremamente fácil en una frase decir que lo que más me dejó a mí el colegio es ese sentimiento de familia. No sé si, yo creo que la parte técnica de aprendizaje, it goes without saying que el colegio la tenía por lo alto, pero para mí el colegio era una familia, y cuando nos fuimos al exterior, pues uno empieza a hacer familia en la universidad, uno empieza a hacer familia en Miami, uno empieza a hacer familia en Nueva York, después empezamos a hacer familia en East of Normal, y en el colegio siempre fue los profesores, las niñas de la cafetería, Saúl, no, los que en la tienda, o sea, esa era la familia. Entonces, pues yo me parece que al habernos mudado para mí siempre estuve tratando de armar familia, porque pues al final siento que pues para allá vamos todos, y se da cuenta uno después, pues ya sabrás tú, cuando ya se casa uno, tiene hijos, eso que al final eso es para donde vamos todos. Entonces el Fontana para mí fue una familia muy, muy, muy bonita, desde los amigos de Bueno, uno. todavía es, todavía. Todavía es. Todavía es una familia muy bonita, y eso siempre pues como que lo he llevado y lo he querido replicar, y para mí lo que hemos construido acá es eso, es una familia, eh, que pues que tratamos de que sea pues igual de bonita lo que Amparito y ustedes han construido allá, y eso es como lo que más yo llevo del Fontana. Qué bonito, eso también es un sentimiento muy común de muchos egresados. Aquí tenemos algunos estudiantes de 11. ¿Qué consejo le darían ustedes a esos estudiantes que ya se van a graduar este año? Un consejo que a ustedes les hubiera gustado recibir de pronto. Ay, que disfruten demasiado el colegio. De verdad que yo creo que colegios como el Fontana, no sé si hayan dos, la verdad. O sea, y no porque haya estudiado ahí, no porque Salomé esté estudiando ahí, sino que uno escucha experiencias de otras personas y uno dice, wow, o sea, no pude estar en un mejor lugar, porque de verdad que el Fontana es, no en vano es un espacio acreditado por ser colmado de felicidad, y lo veo hoy en día reflejado en Salomé. Ella es infinitamente feliz en el colegio. Para ella el momento más triste del día son las 3 de la tarde, que tiene que volver a la casa. Suena duro para uno como papá, pero a la vez me hace inmensamente feliz que ella tenga ese sentimiento que yo tuve durante 14 años. Entonces, además de disfrutar lo que les queda del colegio, es que de verdad hagan lo que les gusta y lo que les apasiona, y no lo que la sociedad quiere que uno sea, porque ya lo han dicho, si uno hace las cosas a la fuerza, no es feliz, no es exitoso y no prospera. Cuando tú trabajas y te esfuerzas por conseguir lo que verdaderamente anhelas, lo que te apasiona y lo que mueve tus fibras, ahí eres exitoso. Que no sea lo que la sociedad quiere o lo que manda o lo que predomina, eso no importa, porque a la larga la sociedad no te va a dar a ti ni el éxito, ni la victoria, ni la paz, ni la felicidad. Eso lo consigues tú en el día a día, desarrollándote como profesional y como ser humano. Entonces, que verdaderamente escuchen el corazón
y se vayan por el camino que los mueve y que los hace felices. Gracias, Tati. ¿Algún otro consejo? Yo lo que podría decir es, complementando lo que dice Tatiana, que estoy muy de acuerdo, son simplemente unas palabras como para que les queden resonando un poquito en la cabeza. Y ya en este camino que ustedes van a venir y persigan lo que los apasiona, les digo ciertos componentes como es disciplina, liderazgo, gratitud y humildad. Si ustedes tienen en su cabeza esas 4 palabras en todo lo que ustedes trabajen, estoy seguro que va a funcionar. Yo tengo un gran amigo que fue justamente del gimnasio Fontana, no se alcanzó a graduar con nosotros porque se fue a vivir al Reino Unido y David Castañeda, él siempre me enseñó que si hay algo que tú eres demasiado apasionado y le dedicas 12 horas al día, es físicamente imposible que no vaya a funcionar, porque tú mismo vas llamando las cosas, tú vas llamando todo eso. Entonces lo que te apasiona, si cumples como con esas 4 palabras que te digo, vas a llegar muy lejos, la verdad. Muy bonito también. Voy a anotarlas. Nico. Para mí, un consejo que me hubiera gustado recibir cuando estaba en 11 es, no sé, a mí me parece que la gente dice mucho que la vida es corta y yo siento que la vida no es corta. O sea, si nos sentamos acá a hablar de todos los capítulos que todos hemos vivido, que aquí nos dan 3 días. Cuando uno está en 11, hombre, tienen toda la vida para intentar lo que se les dé la gana. Entonces, a mí me gustaría que alguien me ha dicho, vea, se le ocurrió esta idea y está enamorada de esta idea, hágale. Que si le mete 5 años, cuando termine tiene 25, puede arrancar otra si quiere de ceros. Y a los 30, o sea, si alguien me dice aquí a los 37, yo digo, me quiero inventar esto, ¿cómo va a estar? Pero a esa edad, a graduarse, o sea, con toda, me parece que hay que arriesgarlo todo, hay que metérsela toda, porque lo que hay es tiempo. Ese es un consejo. Y pues para mí el otro consejo es que yo siento que las cosas realmente que valen la pena y que duran y las cosas grandes que admiramos nunca las logramos si no estamos enamorados de lo que hacemos. Entonces no siento que valga la pena, por lo menos cuando uno está ahí empezando de ceros, cuando se gradúa, hacer nada de lo que uno no esté enamorado. Entonces, sí, como que lo que uno le guste, clávesela y péguesela y ríesela. O sea, todo el riesgo a esa edad. Amar lo que se hace y tomar riesgos. Sí. Chévere también. Bueno, quiero ahora darle la palabra a Amparito, que yo creo que escuchándolos a ustedes debe estar supremamente emocionados y yo estoy que lloro con las cosas que han dicho. Entonces le doy la palabra a Amparo, que quiere decirles algo, y mientras tanto, si la gente quiere hacer alguna pregunta, por favor pónganla en el chat y se la transmitimos a nuestros invitados. Amparito. Bueno, sí, yo quería decirles que sí estaba emocionada cuando empecé. Ahora estoy supremamente emocionada porque es decir, sentir que el colegio, no yo como persona, porque el colegio lo componen muchas personas que han pasado por ahí y que seguramente marcaron también sus vidas. El ambiente que yo siempre soñé para el colegio, lo veo reflejado en ustedes. No crean que no se me escurrieron las lágrimas varias veces escuchándolos, porque cada uno de ustedes para mí fue importante. Andrés Felipe, yo creo que hablamos muchas veces en la oficina. Y porque Andrés Felipe, y esa era una lucha mía, porque Andrés Felipe era muy inquieto, como él mismo lo dijo, y había gente que no entiende eso, que cada ser humano es distinto, que el niño que es inquieto también merece oportunidades, que
el que le gusta el deporte y de pronto no es tan bueno académicamente, no importa, es buen deportista. Yo siempre pensé en eso y oyéndolos hablar hoy, y sobre todo a mi edad, siento que he cumplido y que de verdad el orgullo es inmenso. Gracias por acompañarnos hoy, por esa charla tan amena que tuvieron, por todas esas ideas que les dieron a nuestros estudiantes y a la gente que está con nosotros. Eh, Quisiera algún día poderlos volver a ver. Creo que a Andrés Felipe y a Nicolás no les tocó el colegio, por ejemplo, terminado. Cuando vengan a Colombia, visítennos, que el colegio en este momento, gracias a todas las familias que han pasado por el colegio, a ustedes, es una belleza. No sé, ustedes deben saber que lo declararon patrimonio cultural. Andrés Felipe, si salió en el 2002, le tocó el colegio todavía muy en construcción. A Nico también, tal vez a Tatis le tocó mejor, porque es de una generación pues posterior. Pero infinitas gracias. Un abrazo gigante, apretado para ustedes y me llenan de satisfacción y de orgullo. Muy bien. Amparito, gracias a ti, la verdad que eh, lo que acaba de decir Amparito de que no se encasilla nadie en el colegio, creo que es de las cosas más valiosas que tiene el Fontana y es darle oportunidad a todo el mundo independientemente de las capacidades, de las aptitudes, de las fortalezas. Es un colegio abierto para todo el mundo y creo que eso es de lo más bonito que le puede ofrecer el Fontana a los que estudiamos, a los papás, a los que estudian, y es la esencia del colegio y creo que no lo han perdido y eso me hace aún más feliz de que hoy mi hija pueda tener la oportunidad de estudiar ahí, porque el que no te encasillen o te señalen o te tachen porque no haces, no encajas dentro del sistema, creo que eso lo es todo y eso lo fortalece a uno más como ser humano. Entonces, de verdad que, Amparito, creo que la labor está más que cumplida, al menos en nosotros que ya pasamos por ahí y se sigue cumpliendo con los que están hoy en día. Gracias, Tati. Bueno, yo creo que ya pues por tiempo vamos a hacer el cierre y quiero agradecerles muy especialmente a los tres por dedicarnos este tiempo y este espacio tan valioso. Sabemos que los tres tienen mucho trabajo, ocupaciones, Tati, hijos. Entonces, gracias por estar aquí, por compartir sus valiosas experiencias que a nosotros, no solo a Amparo, sino a todos los que estamos acá, los directores de nivel, que también seguramente los tuvieron a ustedes. Es muy emocionante. Entonces, los aprecio muchísimo también y gracias a los asistentes y creo que fue una tarde muy agradable y una conversación muy amena, llena de inspiración. Ahí en el chat todos están agradeciendo, papás diciendo que reafirman su elección de colegio. Entonces creo que ha sido una tarde muy inspiradora. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación, Nati, y por este espacio. Nati, muchas gracias, qué chévere verlos a todos y de verdad que es súper bonito pues, que estén haciendo como este tipo de proyectos y de tratar de inspirar a otras generaciones. Bueno, gracias Nico, gracias Andrés. Les deseo muchos éxitos, que sigan triunfando, que sigan impactando positivamente el mundo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Adiós.